Hola a todos, bienvenidos al primer podcast Hablemos de Economía de este 2025. Les queremos contar las perspectivas económicas del equipo de investigaciones de Corfi para el 2025, tanto para el contexto global como para la economía colombiana. Unas perspectivas económicas que llamamos luz al final del túnel a manera de pregunta y que con varios integrantes del equipo discutimos sobre las principales variables macroeconómicas. Quiero mencionar aquí que uno de los puntos más relevantes de este año tiene que ver con una disputa diplomática que tuvo Colombia con Estados Unidos y que pues muchos de ustedes nos han venido preguntando después de que grabamos el podcast que verán a continuación. Lo que quiero decir en este momento es nuestros mensajes no cambian de fondo. Afortunadamente las sanciones que llegó a anunciar o amenazar el gobierno de Estados Unidos contra Colombia no se han implementado, por lo cual seguimos viendo un panorama como el que ya van a ver en el podcast, y que les invito a que sigan consultando nuestros análisis sobre cuáles podrían ser las implicaciones de estas tensiones comerciales con Estados Unidos hacia adelante. Nuestra principal preocupación respecto al crédito empresarial para su crecimiento es básicamente que la transmisión de la disminución de tasas de interés hacia las tasas de colocación sea lo suficiente como para hacer viables proyectos de inversión y para que las empresas se animen a tomar crédito a más largo plazo y a invertir. Colombia tuvo un choque de confianza en inversión 2022-2024 que sí muestra una caída mucho más fuerte en ese componente que en otros países de la región. Pero esa inversión creemos que puede no ser inversión que no se hizo, sino simplemente se aplazó. ¿Qué estamos esperando para 2025? Estamos esperando que todos los sectores vuelvan a crecer, excepto minas y canteras, que volvamos a un crecimiento de 2.6%, que es todavía muy lejos del crecimiento superior al 3% que necesitamos, ¿sí? Pero que indica como una consolidación de ese proceso de recuperación. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. En esta primera edición del año queremos hablarle un poco sobre nuestros pronósticos económicos para este año y pues a propósito de la publicación de nuestro informe de proyecciones económicas. Hoy estoy con Julio Romero, director de Macroeconomía y Mercados, Andrés Duarte, director de Análisis Financiero, y Fabián Osorio, director de Sectores y Sostenibilidad. Y quien les habla, Gabriela Bautista, soy analista de contexto externo y mercado cambiario del equipo de investigaciones económicas. Entonces, para comenzar, quisiera, Julio, preguntarte qué ves para el contexto externo y el contexto global para este año. Hola Gabriela, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este podcast, contándoles un poco los mensajes que tratamos en el informe Luz al final del túnel. Este 2025 empezó movido, empezando por la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Esto ha venido generando unas expectativas importantes en los mercados financieros que podríamos resumir principalmente en un fortalecimiento del dólar a nivel global y una expectativa de que las tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos van a permanecer altas por más tiempo. Eso es como lo más relevante que hemos visto en el último mes y medio. ¿En qué sentido? Las propuestas económicas de Trump, si bien tienen todavía una alta incertidumbre de en qué grado se van a materializar, porque tienen que pasar por el legislativo, sí apuntan a la imposición de aranceles, principalmente a China, pero también a otras regiones, incluyendo Latinoamérica. Apuntan a una desregulación a las empresas que pueda reforzar el crecimiento económico de Estados Unidos y, digamos, generar una inflación también a través de los aranceles que pueda llevar a que la Fed no pueda bajar tanto sus tasas de interés. De pronto aquí lo novedoso es que, de hecho, en sus últimas proyecciones el Fondo Monetario está hablando de una mayor disparidad en el crecimiento global, en donde Estados Unidos sigue sacándole ventaja a otras economías desarrolladas, principalmente Europa, y eso pues está llevando como tanto a los flujos de inversión a nivel global favoreciendo hacia Estados Unidos, pero pues de nuevo implica que vamos a tener unas presiones alcistas a nivel global para el dólar. Otro tema relevante es el cambio en los precios del petróleo que estamos viendo. El 2024 terminó con precios, para el caso de la referencia Brent, cercanos a los 73, 74 dólares. En 2025, digamos hacia tercera semana de enero, ya estábamos viendo precios cercanos a los 80 dólares por barril. Eso pues es un factor que
para Colombia está permitiendo que no tengamos un precio del dólar tan presionado al alza. De nuevo, Colombia es un país que depende en buena medida de los ingresos petroleros y en la medida que el precio del petróleo está siendo favorable, eso ha limitado las presiones alcistas sobre el precio del dólar en nuestro país. Eso es como, en pocas palabras, lo que estamos viendo para el contexto externo 2025. De acuerdo, y en el panorama local, de pronto, Fabián, si me puedes hablar un poco sobre cómo, qué están viendo, cuáles serían esos vientos de cola para el país este año. Tenemos que empezar primero diciendo que venimos de un crecimiento muy bajo en 2023, en el cual este año se hablaba que habían riesgos de esta inflación. Y vemos que, aunque no hemos terminado 2024, tenemos un crecimiento año corrido de unos 6%. Los analistas están esperando un crecimiento alrededor de 1,8-2%. Nuestra proyección de crecimiento es 1,8%. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está jalonando este crecimiento? Lo primero es el sector de entretenimiento. El sector de entretenimiento tras la pandemia es un sector que ha crecido 6-7 veces más que el PIB, que viene mostrando crecimientos de 2 dígitos en 2021 y 2022, que en 2023 cayó por debajo del 10%, igual fue uno de los sectores que más creció, y en 2024 volvería a crecer por encima de ese 10%. Y entonces está jalonando ese crecimiento. Consideramos que uno de los factores importantes que está jalonando ese crecimiento es la dinámica de los juegos de azar, pero en general todas las actividades de entretenimiento. Lo segundo es el sector agropecuario. Sector agropecuario que es bastante importante, que es un sector que venía con bajos crecimientos antes de la pandemia y que después de la pandemia también no mostraba como una recuperación tan fuerte. Ha tenido muy buenos datos. Nosotros esperamos que este año crezca alrededor de 8%, y esto es principalmente por una mejora en las condiciones climáticas y una reducción en los precios de los insumos. ¿Cómo así que una mejora en las condiciones climáticas? Nosotros veníamos de 2023, el inicio de 2024 con un niño bastante fuerte, pero las condiciones han mejorado con el paso de los años. Ahorita se está hablando de una niña. Esa niña puede llegar a ser un poco débil, que no impacte de manera significativa las proyecciones de crecimiento, y eso es como en grandes números lo que estaría impulsando el crecimiento 2024. Algo importante para resaltar es construcción, que es un sector que venía muy bajo, con crecimientos negativos. Ha mostrado una recuperación en 2024, principalmente por obras civiles. Construcción se divide en dos. Tenemos edificaciones por un lado, obras civiles por otro. Obras civiles es el que venía más afectado a toda la pandemia, pero hemos visto crecimientos superiores al 10% en lo corrido del año, principalmente por obras relacionadas con minería, con tuberías, con puertos, también algo de carreteras en línea con el inicio de algunas obras 5G, pero edificaciones viene rezagado, vivienda viene rezagado, edificaciones no residenciales viene rezagado. En suma, esto genera un crecimiento positivo de construcción. ¿Qué estamos esperando para 2025? Estamos esperando que todos los sectores vuelvan a crecer, excepto minas y canteras, que volvamos a un crecimiento de 2,6%, que es todavía muy lejos del crecimiento superior al 3% que necesitamos, sí, pero que indica como una consolidación de ese proceso de recuperación. Y aquí me gustaría preguntarle a Andrés, ¿usted qué está viendo acerca de la dinámica del sistema financiero, del sector financiero? Bueno, del sector financiero, concentrándonos en establecimientos de crédito, lo que podemos decir al cierre del 2024 y de cara a 2025 es que el deterioro ya paró. Me refiero a deterioro en términos de crecimiento y en términos de calidad de la cartera. Esto aún no quiere decir que haya comenzado una recuperación. O sea, de crecer menos no implica crecer, por lo tanto todavía no nos estamos recuperando. Lo que estamos esperando para este año es precisamente pasar finalmente a crecer la cartera en términos reales positivo. Eso no suena mucho, pero teniendo en cuenta lo que ha venido pasando durante los últimos 2 años, pues evidenciaría recuperación. Aún no vemos, digamos, si estamos en calidad de la cartera alrededor de 5%, me refiero a cartera vencida sobre cartera bruta. Este indicador al cierre del 2024 aún no mostraba, o sea, se estabilizaba en un nivel que preocupa un poquito, aún no comenzaba a recuperarse. Lo que esperamos para este año es que comience a haber una recuperación ahí.
Tal vez terminar con una mención hacia lo que tiene que ver con las empresas, crédito empresarial y crecimiento, crecimiento de las empresas vía inversión. Entonces, la cartera comercial tuvo un desempeño pues, negativo durante el 2024. Como les dije ahorita, vemos que el deterioro ya paró, aún no recuperación. ¿Qué esperamos y qué se necesita para que crezca esta cartera el próximo año y tenga un mejor desempeño? Que las empresas a su vez tengan un mejor desempeño. Entonces, nuestra principal preocupación respecto al crédito empresarial para su crecimiento es básicamente que la transmisión de la disminución de tasas de interés hacia las tasas de colocación sea lo suficiente como para hacer viables proyectos de inversión y para que las empresas se animen a tomar crédito a más largo plazo y a invertir. Lo que hemos visto es básicamente que las empresas han venido dedicándose a mantener su operación como supervivencia, créditos de largo plazo poco, tal vez un poquito de financiación de largo plazo con créditos de corto plazo, que eso claramente no es ideal, y financiación con proveedores, que tampoco lo es. Entonces, para que haya más inversión, más crecimiento, etcétera, durante este año, requerimos un poquito más de disminución en tasas de colocación hacia los créditos. Precisamente la necesidad de un mayor alivio por la vía de las tasas de interés que están viendo para este año, por la vía de política monetaria, que tanto podrá seguir siendo un alivio como lo representó de pronto el año pasado, pues el inicio del ciclo de recortes. Sí, bueno, ahí voy a hablar un poquito, conectar esa pregunta con la pregunta que hacía el informe Luz al final del túnel. Parte de esa luz es precisamente que las tasas de interés del Banco de la República sí esperamos que sigan bajando. La inflación afortunadamente viene ubicándose en unos niveles más bajos. El 2024 cerramos con una inflación del 5,2%, una reducción de más de 400 puntos básicos durante todo el año. Y para el 2025 creemos que puede llegar a final de año al 4%. El 4% podríamos decir que está justo en el límite superior del rango meta del Banco de la República. Sin embargo, los riesgos son al alza. Aquí digamos que estamos viendo por un lado que la tasa de cambio empieza a ejercer presiones alcistas sobre los precios de algunos productos, sobre todo bienes transables, y por otro lado algunos precios regulados como servicios públicos, por ejemplo, más transporte urbano, empiezan a hacer unos ajustes que podrían estar siendo inflacionarios, sobre todo en la primera parte del año. Por el contrario, lo que va a seguir contribuyendo a que la inflación caiga va a ser aquello relacionado con los servicios como arriendos, que el año pasado fue un factor que no permitió un mayor descenso en la inflación. Este año sí tenemos la convicción de que el componente de arriendos va a ser desinflacionario. Y en alimentos hay una gran incertidumbre. Pues Fabián estaba hablando de las condiciones climáticas que en el agro se reflejan en un mejor crecimiento de la producción, y eso ha favorecido pues, que los precios de los alimentos no tengan inflaciones tan altas. En 2025 creemos que va a mantenerse esa tendencia, pero de nuevo es un componente muy volátil. Con esto, el Banco de la República digamos que enfrenta varias situaciones para sus decisiones. La inflación es, digamos, el objetivo más importante, y las expectativas, y eso viene comportándose relativamente bien. Sin embargo, como yo decía, hay unos riesgos al alza, y el banco lo sigue monitoreando muy de cerca, a lo cual se suma y la Junta, varios miembros de la Junta, desde sobre todo el segundo semestre del 2024, vienen destacando el efecto inflacionario de la incertidumbre fiscal. Y eso, ¿cómo se ve? En la medida que la situación de las finanzas públicas, sobre las que ahorita seguramente vamos a referirnos, no está generando digamos, una confianza tanto para invertir, como decía Andrés, para que la economía crezca más y para que las tasas de interés de largo plazo disminuyan, eso también está afectando al final las decisiones del Banco de la República. Las primas de riesgo de Colombia se ubican en niveles superiores a las de otros países comparables en la región, como Brasil, como México.
Y eso también en alguna medida generó una presión alcista sobre el precio del dólar en el país, lo cual termina generando presiones inflacionarias. Por eso hemos visto un Banco de la República muy cauteloso. Ellos bajaron sus tasas de interés a un ritmo de 50 puntos básicos durante las últimas 5 reuniones del 2024. De hecho, la última decisión fue por 25 puntos básicos, o sea, moderaron el ritmo de recortes. Y este año los analistas estamos en una en un gran desafío. No está fácil, anticipar bien cuál puede ser la trayectoria de las tasas de interés, porque si bien la inflación va a seguir bajando, los riesgos también están intensificándose. Les hablaba yo ahorita del tema internacional, un dólar global fuerte, posiblemente la Reserva Federal en Estados Unidos recorte máximo 2 veces su tasa de interés, y en ese contexto es muy difícil que un banco central como el de Colombia pueda bajar tasas con mucha agresividad, porque eso va a generar unas presiones alcistas sobre la tasa de cambio. Nosotros en este comienzo de 2025 sí revisamos un poco la senda que teníamos a final de año para la tasa del Banco de la República. Antes creíamos que podía bajar más rápido en el primer semestre del año y estabilizarse alrededor del 7%. Ahora creemos que todo lo que yo he mencionado va a generar que tengan que tomar una postura un poco más cautelosa. Sí pueden bajar las tasas de interés, pero no tan rápido, no llegando al 7% como lo estamos previendo. Creemos que pueden estar terminando el año alrededor del 7,75%, que implica recortes, que implica que en enero, por ejemplo, no haya un recorte en la tasa de interés del Banco de la República, y que a partir de marzo la nueva Junta, que ya tiene a 2 nuevos codirectores nombrados por el presidente Gustavo Petro, empiece o continúe el ciclo de bajada de tasas, pero muy restringida por todos esos factores que acabo de mencionar. Y a mí me gustaría, Julio, preguntarle, no dejarlo descansar, porque ya nos echó un cuento bastante interesante acerca de inflación y tasas de interés. Una de las preocupaciones que digamos ahorita Andrés de hecho mencionó es la inversión. ¿Cómo es consistente esta historia que usted nos acaba de contar como con las perspectivas de inversión? Como que mucha gente dice, no, es que la inversión no crece por la tasa de interés, etcétera, pero cuéntenos cuál es su perspectiva. Bueno, pues, es una pregunta que nosotros en Corfi en investigaciones venimos repitiendo desde el 2024, y es la inversión como semilla de crecimiento futuro. Volvemos un poco a crecimiento económico, ya Fabián nos explicó por el lado sectorial. Lo que venimos viendo en Colombia desde el 2022 hasta las cifras que tenemos al tercer trimestre del 2024 muestra que algo pasó en Colombia que llevó la tasa de inversión a niveles históricamente bajos. En 2022 teníamos una relación de inversión a PIB cercana al 20%. Actualmente, o las cifras del tercer trimestre nos muestran una tasa de inversión a PIB por debajo del 18%. Y eso no está pasando en otros países de la región. Aquí sí tuvimos un choque. Si el de la pandemia a todos afectó por igual, en el caso de la inversión sí es algo idiosincrático. Podemos hablar de un choque de confianza. Nosotros aquí en Corfi hemos bautizado ese choque 2022-2024-2025 como un choque de confianza que se está desafortunadamente reflejando en una formación bruta de capital muy débil. Es decir, las decisiones de inversión en Colombia, inversiones de largo plazo, inversiones en sectores claves como infraestructura, minería, industria manufacturera, construcción, no se toman solamente teniendo en cuenta las tasas de interés. Eso es un factor muy importante, pero también se toman teniendo en cuenta la expectativa de un entorno regulatorio estable, un respeto a reglas de juego, y eso pues en varios sectores pues no ha sido así. Por eso, digamos, parte del panorama macro 2025 es una recuperación con un crecimiento del 2,6% para la economía, que es mejor, está bien, muestra una recuperación, pero muy lenta e insuficiente para lo que un país como el nuestro necesita, pensando en mejorar, en sacar a más personas de la pobreza, en mejorar el ingreso promedio de los colombianos. Crecer 2,6% es insuficiente, y para eso necesariamente tenemos que pensar en cómo reactivar la inversión, cómo generar más condiciones favorables para eso. Entonces, la inversión viene siendo un poco como ese lastre para lograr un crecimiento más cercano a nuestro potencial, o más cercano al que veníamos viendo de pronto antes de la pandemia. Pero ¿cuáles han sido esos grupos? Ya pues Fabián nos habló por el lado sectorial, pero por el lado de la demanda, ¿cuáles han sido como esos grupos que están un poco potenciando este crecimiento, y más bien que impulsarían este crecimiento ya 2,6 y no pues más cercano a estas cifras más tenues que vimos en los últimos 2 años?
Bueno, el crecimiento por el lado de la demanda en Colombia viene siendo impulsado principalmente por el consumo privado, el consumo de los hogares. Primero porque es el que más pesa, más tiene una participación en el PIB pues cercana al 70%. Y el consumo, digamos, es el que está marcando el ritmo, la velocidad de esa recuperación, como tú decías, un poco con ese lastre de que la inversión no está reactivándose a la velocidad que uno quisiera. De hecho, la formación bruta de capital sigue por debajo de los niveles pre-pandemia. Ya estamos hablando de 4 años, 5 años después de la pandemia, todavía los niveles no se recuperan en el caso de la inversión. En el caso del consumo es todo lo contrario. En el caso del consumo estamos hablando que fue el que impulsó la recuperación de los primeros años post pandemia y luego ha moderado su crecimiento, pero nunca digamos, ha dejado de ser como el principal factor de impulso. Aquí que hemos visto el consumo principalmente servicios fue muy resiliente. Ahí podemos hablar de un cambio estructural. Los hogares han seguido consumiendo entretenimiento, han seguido, digamos, los servicios de salud son otro componente que se mantiene muy fuerte después de la pandemia. Habían sacrificado mucho el consumo de bienes durables, vehículos, electrodomésticos, y es muy en línea con el endeudamiento que tuvieron los hogares durante el 2022-2023. Ya Andrés nos contó pues, que las perspectivas para la cartera de créditos del sistema es de una recuperación lenta, que termine el año teniendo un crecimiento real positivo bajo, pero pues al menos dejando de contraerse. Eso va a ser lo que podría impulsar principalmente el crecimiento en 2025. Luego vienen otros factores como el gasto público muy asociado al tema de gastos de personal del gobierno, en parte restringido por la situación fiscal. Y en materia de exportaciones, el contexto externo, pues, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y eso pues favorece que las exportaciones puedan tener un crecimiento relativamente favorable, porque Estados Unidos está creciendo por encima del 2%. Y por el lado de las importaciones son un espejo de lo que pasa con el consumo y la inversión, es un espejo de la demanda interna. Entonces las importaciones van a tener un crecimiento acelerándose de una forma moderada. Lo complemento rápidamente con lo siguiente. Las tasas de interés de los establecimientos de crédito adelantaron el inicio de baja respecto al Banco de la República, más o menos 8 meses partiendo de abril del 23. Entonces eso tiene implicación para los márgenes de intermediación que ya voy a mencionar, pero lo que quería resaltar acá es que a pesar de haber comenzado esas bajas, estábamos esperando que esto se viera reflejado en una disminución en los costos de financiación para las empresas, que se viera en los resultados vía gastos por intereses. Entonces, solo al cierre de septiembre, lo que fue publicado al cierre del año pasado, se comienza a ver un alivio claro en ese gasto por intereses de parte pues digamos, de una muestra muy representativa a nivel de tamaño de las empresas colombianas, que eso es una gran señal. Entonces, si uno mezcla el hecho de que ya se ve un alivio con una expectativa de mejores condiciones de crecimiento que de hecho que están, no es el gran crecimiento, pero pues sí hay una mejora del crecimiento, eso ya daría para pensar en que más empresas se van a atrever a pedir para invertir, porque de hecho está esta expectativa de mejora. Entonces tal vez complementaría a Julio en lo que dijo ahorita de no solo se crece vía tasas de interés, o sea, se hacen falta más elementos. Dentro de los elementos que nos hacen falta es un entorno estable, regulatorio, estabilidad jurídica, etcétera, como que las empresas se animen a hacer proyectos de largo plazo. Creemos que están dadas las condiciones para que por lo menos comience esa mejora, y nuestra única, digamos, el riesgo que vemos, insisto, es que esa disminución que se le vaya a pasar a las tasas de colocación y lo que se vaya a ver a nivel de mercados, sí sea lo suficiente como para que los empresarios, las empresas tomen la decisión de invertir. Hablando de ese tema de confianza que necesitan para las empresas y en pleno año electoral,
hemos visto mucho pues cómo se está transmitiendo esta incertidumbre, si se quiere, como en torno a las finanzas públicas, a las tasas pues vía prima de riesgo. No sé si de pronto nos quieres hablar un poco sobre esto. Sí, efectivamente, el tema fiscal, finanzas públicas, viene siendo la principal vulnerabilidad para el contexto macro colombiano. 2024 fue un año en el que el gobierno tuvo que sincerar sus expectativas de ingresos tributarios. Los ingresos tributarios fueron muy inferiores a lo que el gobierno previó, y eso, para cumplir la regla fiscal, implicó que el gobierno recortara en varias oportunidades su gasto, su presupuesto de gasto del 2024. Al final lo que creemos en Corfi que va a pasar es que el gobierno terminó cumpliendo la regla fiscal, digamos, raspando, por decirlo de alguna forma, en un camino que dejó muchos episodios de incertidumbre. Muchos de los inversionistas estaban preocupados preguntándose si al fin sí se cumpliría o no. Al final se cumple, pero pues eso, digamos, fue un trayecto con unas subidas y bajadas fuertes para los mercados, para el dólar, para las tasas de interés de los títulos de deuda pública. 2025 puede ser un poco un capítulo más de esa misma película. Es un año preelectoral, entonces quizás empieza ya el ánimo de los inversionistas, de las empresas, de los consumidores a ver cómo puede ser ese cambio de gobierno, y quizás pues no esperar hasta que ocurra, sino anticiparse. Puede haber un poco de cambio en ese choque de confianza que yo les mencionaba hace un momento. Eso es un factor de optimismo que creemos que se puede ver sobre todo en el segundo semestre del año. Fiscalmente, 2025 va a seguir evidenciando unos riesgos de incumplimiento de la regla fiscal. El presupuesto de este año empieza desfinanciado, pues vale la pena recordar que no logró el gobierno que se aprobara la ley de financiamiento. Eran 12 billones de pesos que ya de entrada están recortando, pero para nosotros el recorte debe ser de por lo menos 35, 36 billones de pesos. De nuevo, es una historia de incertidumbre por si, pues, cómo el gobierno va a lograr hacer ese recorte en un contexto desafiante, en un contexto en el que sí se necesita mucha inversión pública coordinada con el sector privado también, para que la recuperación sea más sólida. De acuerdo, entonces esto vendría siendo como uno de los principales riesgos que es para este año. Sí, el tema fiscal, como les decía, una de las vulnerabilidades más altas, va a generar seguramente ruido en varios momentos del año sobre el precio del dólar. De hecho, ya lo viene generando. En noviembre de 2024 tuvimos tasas de cambio por encima de los 4.500 pesos, en parte por el contexto internacional, pero también por esa incertidumbre fiscal que estamos teniendo, que valga la pena decir, Colombia no es el único país que enfrenta, digamos, retos fiscales. O sea, en Brasil está en una discusión también muy compleja. México, con un gobierno que se posicionó el año pasado, también está generando mucha incertidumbre fiscal. Entonces no es tanto un problema único de Colombia. Hay que ver, o sea, la incertidumbre tiene que ver mucho con qué tanto de las políticas que Trump propuso van a materializarse, qué retaliaciones puede haber por parte de Europa, de los BRICS. Vamos a tener un año movido, seguramente la volatilidad va a ser una característica en los mercados financieros. Nosotros estamos esperando un tipo de cambio promedio 2025 alrededor de los 4.355 pesos. De nuevo, con una volatilidad que lo puede llevar desde 4.200 hasta 4.700 pesos durante el año. Y pues de nuevo, yo creo que Andrés lo reforzó. Sí pareciera que el 2025 va a ser el año en el que pueda cambiar el chip de las empresas. De pronto, este mensaje me parece chévere dejarlo sobre la mesa. Colombia tuvo un choque de confianza en inversión 2022-2024 que sí muestra una caída mucho más fuerte en ese componente que en otros países de la región. Pero esa inversión creemos que puede no ser inversión que no se hizo, sino simplemente se aplazó. Entonces, si eso es así, en la medida que haya una señal de cambio a favor de la confianza inversionista, ya sea político o de otra índole, sí podríamos estar viendo, sobre todo en la parte final del año, ojalá, una reactivación muy importante, un rebote importante de la inversión, que muchos empresarios que quieren invertir en el país ya finalmente vean que puede ser el momento de empezar a hacer.
Entonces, por esta línea, Andrés, me gustaría saber si tienes algo que añadir, ya sea por el lado de los riesgos, además pues del tema de la incertidumbre regulatoria, o de pronto si puedes ahondar un poco más en cómo ves la reactivación de la cartera a nivel más sectorial. Tal vez concentrarnos en lo que tiene que ver con los plazos de los créditos que han venido tomando las empresas, que se ve reflejada en las cifras de la Superintendencia Financiera e inclusive en lo que reportan las empresas, que es una tendencia hacia créditos corporativos de corto plazo. Si mejora el tema de la confianza, que sin duda debería ser el caso, quien toma los créditos también va a estar dispuesto a tomarlos, a asumir un poquito más de incertidumbre en cuanto a los plazos. Entonces, en línea con todo lo que acabamos de decir, debería presentarse esa situación también como confianza a nivel de estar dispuestos a exponerse durante plazos más largos, en línea con expectativas de mejora en condiciones macro. Y tal vez lo que se va a adicionar ahí es que si nosotros estamos esperando una disminución de 175 puntos básicos en la tasa de referencia, que eso a su vez viene siendo referencia para tasas de fondeo, que a su vez va a afectar las tasas de colocación, no creemos que vaya a trasladarse la totalidad de esos 175 básicos a las tasas de los créditos, precisamente por lo que dije ahorita de que ya se habían adelantado las entidades a bajar tasas de interés. Entonces, los privados o las empresas que estén pensando en endeudarse y que hayan estado bien sea aplazando o bien sea aplicando la estrategia de deudas de muy corto plazo en espera de mayores disminuciones de tasas a futuro, pues ya deben tener en cuenta de que sí hay unas disminuciones esperadas, pero no van a ser tan grandes. Entonces debería haber un poquito más de peso a la hora de decidir en el tema de la confianza, en el tema de lanzarse o apostarle más bien a invertir acá, con la expectativa de mayor crecimiento futuro. Listo. Y Fabián, ya que hablamos de riesgos, Sí. ¿qué riesgos ves a nivel sectorial para este año? Y de pronto hablemos un poco más de mediano plazo. ¿Por dónde ves los riesgos y por dónde de pronto puedes ver más oportunidades, nuevas oportunidades que de pronto se salga un poco de los sectores tradicionales? Bueno, digamos que hablando un poco de riesgos, de pronto no ya 2025, porque el panorama de riesgos de 2025 pues ya lo mencionamos más o menos. Me gustaría entonces más bien hablar de mediano plazo. Nosotros hicimos unos análisis, unos recuadros, en los cuales me gustaría destacar dos, como uno de mediano plazo, corto mediano plazo, lo que va a pasar de aquí a 2028 o que podría pasar de aquí a 2028, y algo que incluso es algo que podríamos estar hablando en 20 o 30 años, que es el envejecimiento. Lo primero es, ha habido muchos mensajes, mucho miedo, como mucho riesgo acerca de los desbalances energéticos que se están viviendo. Entonces tenemos gas y energía eléctrica. El primer mensaje fue, venga, es que ahora tenemos que importar gas para suplir la demanda esencial. Y nosotros quisimos ver cuál podría ser el impacto de usar gas importado para cubrir esa demanda no esencial, dada un desbalance en este mercado. Esta demanda no esencial es, por ejemplo, nosotros, los hogares. Y lo que hemos visto es que por cada 10% adicional que los hogares usen de gas importado, el precio de la tarifa eléctrica podría subir 4%. Ahora, de la tarifa de gas. Ahora, esto podría ser mayor, considerando diversos supuestos. Los invitamos a revisar nuestro ejercicio, comentarios, sugerencias, pero digamos con nuestros supuestos, esta es como la elasticidad que tenemos. En términos de energía eléctrica, uno de los mensajes que se vivió fue, oiga, vamos a llegar al racionamiento de 1992, o ese riesgo que vivieron nuestros papás. Yo me acuerdo, yo era muy niño y todavía me acuerdo de ese racionamiento de Girardot, donde vivía, como que vamos a volver a esa situación. Nosotros quisimos ver qué pasaría en los escenarios estresados de la UCME, y lo que vemos es que incluso en el escenario más estresado y con los escenarios de energía firme, tendríamos un racionamiento que podría variar entre 1 y 3 horas. El racionamiento que se vio en 1992 fue de 9 horas y sería 1 a 3 horas en baja demanda. Ahora, estos son escenarios muy drásticos, muy estresados. Entonces,
muy seguramente si se advierte desde ya se podrían tomar las decisiones en términos de infraestructura de energía para evitar esto. Y en términos de envejecimiento, lo que hemos visto es Colombia actualmente es un país joven cuando se compara con el mundo. Tenemos solamente 1 de cada 10 personas es un adulto mayor de 65 años, la edad mediana promedio está cercana a los 30 años, y cuando vemos, por ejemplo, qué está pasando en Japón, en países europeos, pues ya son países muy envejecidos. Pero según las proyecciones del DANE, nosotros vamos a enfrentar un envejecimiento acelerado, de tal forma que hacia 2070 realmente tendríamos una situación incluso más drástica de la que está viviendo Japón actualmente. Y esto además se ha visto como acelerado, exacerbado un poco por las estadísticas de nacimientos. Vemos que veníamos con un nivel de nacimientos cayendo 1 o 2% antes de pandemia. Llegó la pandemia y en 2021, 2022, 2023 y 2024 hemos visto caídas mucho más fuertes que esto. Incluso en 2024 estaríamos hablando de una caída de nacimientos de 13.6%. Pasaríamos de una cantidad de nacimientos de cercanos a los 700.000 en 2019 a por debajo de los 500.000 en 2024. Y esto pone presiones macroeconómicas bastante fuertes sobre el sistema pensional, sobre los sistemas de dependencia, los sistemas de seguridad social en general, pero además trae retos y oportunidades para las empresas. Entonces, ¿qué demandas cómo va a cambiar la demanda? ¿Cómo los usuarios van a pasar de ser de pronto mayoritariamente los niños a los adultos mayores? Y son cosas que uno dice, bueno, son a 2050, 2070, pero es algo que todos, el sector privado y el sector público, deberían estar atentos. Para conciliar como ese positivismo que hemos mencionado hasta ahora con estos riesgos que suenan pues súper complicados, específicamente en energía. Entonces, nosotros tenemos clarísimo y lo hemos evidenciado en nuestros trabajos y publicaciones que Colombia tiene un gran potencial para efectos de su desarrollo energético por donde sea que se tenga que presentar ese desarrollo. Fuentes alternativas o fuentes las que todos conocemos. Entonces, lo que concluimos de todo lo que hemos mirado es que en todo caso en este mediano plazo necesitamos de combustibles fósiles sí o sí. Entonces, ¿por qué tener una perspectiva favorable a mediano plazo o una esperanza de que va a haber más confianza si estamos viendo estos riesgos en el sistema energético nuestro? Básicamente porque lo que está generando la incertidumbre y los problemas a nuestro modo de ver hace parte de las variables controlables. Todo lo que está pasando en el sector eléctrico se podría mejorar con acciones que controlan nuestro país. Lo que está pasando en lo que tiene que ver con combustibles fósiles también. Entonces creemos más bien que la posibilidad de evitar estos eventos de racionamiento, de perder la independencia o el autoabastecimiento de gas, petróleo, etcétera, si bien se puede presentar, también está dentro de las variables de control del país retomar esa seguridad energética. Yo quiero de pronto, como para ir cerrando, hacer la reflexión de la pregunta que hacíamos, luz al final del túnel. Como se pueden dar cuenta, sí hay razones para creer que estamos ante un año mejor en 2025, una economía que se viene recuperando, unas tasas de interés más bajas, un retorno gradual de la confianza, con unos riesgos que claramente aquí los hemos abordado muy bien, el tema energético, a mediano o largo plazo el tema del envejecimiento. Creo que ustedes en este informe van a poder profundizar en esos temas. Los invitamos a que lo consulten en nuestro portal web www.investigaciones.corfi.com. Los invitamos a volvernos a escuchar en nuestro podcast Hablemos de Economía y pues sí, a disfrutar de nuestros informes en nuestra página web.